Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Estamos contentos porque vamos a alabar al Señor, vamos a aprender más de Él, porque es un día domingo consagrado al Señor. Saludamos también a todos aquellos que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga ricamente. La primera alabanza que tenemos el día de hoy es Vine a alabar a Dios. Esto es precioso porque ¿con qué finalidad venimos? Queremos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y queremos decirle también que amamos, Señor. Tú estás primero en nuestra vida. Entonces tenemos la alabanza Vine a alabar a Dios. Nos acompañan amigos, familiares, personas que nos ven por este medio. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe
que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana se titula Salmo 1, el camino de los justos y de los pecadores. Y con esta prédica vamos a iniciar una serie basada en el libro de Salmos. El libro de Salmos es uno de los más importantes y también el más largo de toda la Biblia. El Salmo 1, el que vamos a tocar en esta mañana, es la introducción de este importante libro, y siendo así la introducción del mismo, va a exponer una serie de ideas, temas y conceptos que son bastante clave dentro de la vida de todo creyente. El tema de este libro, de este capítulo de Salmos 1, puede resumirse en tres cosas claras. Dos hombres, vamos a ver, el justo y el pecador, que tienen dos caminos y dos destinos diferentes. Este Salmos, en cierta forma, también tiene una cierta relación o correspondencia con el libro de Génesis, porque nos expone mencionando algunas características del hombre en el sentido de incluso desde el universo material. Nos habla, por ejemplo, de aquel hombre que es bendito, bienaventurado, un hombre feliz, haciendo referencia al hombre justo, que es bendecido en contraste con el destino que le espera a aquella persona que es pecadora o que es impía. Seguramente muchos de nosotros hemos conocido en el camino de nuestra vida a personas que, siendo creyentes incluso, por ahí se han apartado del camino, se han desanimado ante las pruebas de la vida, o incluso creyentes que se quejan porque, entre comillas, ellos dicen que no reciben bendiciones, o que de repente sus oraciones no son contestadas, y que de repente incluso hasta en su vida no encuentran prosperidad. Y esa es una idea errada que puede tener un cristiano. Son de repente personas que ellos puedan pensar ahí en su cabecita de que la palabra de Dios no funciona. Pero definitivamente esto no es así, sino que seguramente son hermanos o hermanas que por allí no han conocido o se han olvidado de repente de las claves principales que nos da la palabra del Señor, para que nuestra vida pueda ser fructífera y próspera por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este Salmo 1 vamos a ver entonces esas dos tipos de personas que van a tener dos tipos de camino y también van a tener dos destinos diferentes de acuerdo a la fe que ellos tengan en su corazón y esa relación que tengan con el Señor. El primer camino que vamos a ver y el primer tipo de persona que vamos a encontrar aquí en la Biblia, en Salmos 1, es el camino de los justos. Primero, el camino de los justos. Y por favor, hermanitos, abran sus Biblias y vayamos a Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor nos dice en Salmos 1, 1 al 3: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra bienaventurado significa una persona que es muy dichosa, muy feliz, alguien contento. Es una muy buena manera de empezar este libro de Salmos, que aquí se ocupa de una persona justa, es decir, aquella persona que tiene una comunión o una
relación cercana, una relación estrecha con Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros, cada una de las personas, tenga felicidad en su vida, pero una felicidad verdadera, no una felicidad superficial que te da el mundo, sino una felicidad verdadera que solamente se puede encontrar en el camino que nos está mostrando aquí en el libro de Salmos. Y noten ustedes, hermanos, que aquí este camino está separado para una clase especial de personas. Porque está acá hablando que este camino del bienaventurado está separado para una persona que es justa, que está dentro de los caminos del Señor, alguien que es obediente a los mandamientos. Y aquí entonces nos está diciendo que ese camino correcto puede ser destinado tanto para un varón como para una mujer que está en el camino del Señor, que ha escogido ese camino. El camino de la salvación no es un camino que de repente pueda estar restringido o solamente puede ser accesible a cierta élite de personas, sino que es un camino que está abierto para toda aquella persona que quiera entrar dentro de ese camino. Veamos ahora, analizando ya versículo por versículo, algunos aspectos relacionados a este hombre bienaventurado o a esta persona justa. Primero hay que ver lo que el hombre justo no hace. Lo que el hombre justo no hace. Revisemos nuevamente ahora Salmos 1:1. ¿Qué nos dice? Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces en este versículo nos está diciendo lo que esa persona justa, ya sea varón o mujer, aquella persona justa que quiere ser bienaventurado, que quiere ser bendecido, no debe hacer. Y aquí vemos tres posiciones o tres posturas que debe practicar esa persona. Primero nos dice que no anda, no se junta o no sigue el consejo de las personas malvadas. Luego nos dice que no se detiene en la senda o no va junto en compañía con los pecadores. Y tres, nos dice que no se sienta con los burladores para cultivar amistad con personas que son inicuas, que son malas. La persona entonces que hace estas tres cosas, una persona que se junta con los pecadores, una persona que se junta con los burladores, no va a poder ser una persona feliz. ¿Qué pasa con esta persona que va por los caminos de los malos? Va a pasar por tres etapas. Primero, se asocia con las personas malas. Luego, va a compartir, es decir, va a seguir el mismo camino que las personas pecadoras. Y después, va a llegar a burlarse del cristianismo, es decir, va a blasfemar contra la palabra de Dios. Por eso es que, incluso cuando hablamos del yugo desigual, no estamos hablando únicamente a una relación de pareja entre un cristiano y un no creyente, sino también se hace referencia incluso a amistades. Ustedes como creyentes no podrían tener una amistad cercana con alguien que sea pecador, porque aquí la Biblia te está advirtiendo que corres el riesgo también de tú volverte parte de ellos y apartarte del camino correcto del Señor. Y entonces dejarías de ser justo y no podrías ser tú bienaventurado. Entonces este salmo nos está instando, nos está diciendo que nosotros tenemos que examinar nuestras vidas. El problema de muchos cristianos es querer caminar con Dios y al mismo tiempo querer caminar dentro del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te puede atraer con diversas cosas y por ahí atraerte, pero debes tener cuidado por donde caminas. Nosotros no tenemos que descuidar por eso el congregarnos. Y si quizás también estás trabajando en algún tipo de ministerio,
ten cuidado también porque por ahí el mundo quiere atraparte para que tú dejes de trabajar para el Señor. Entonces debes tener cuidado ¿de qué? De esos malos caminos. Tienes que tener cuidado ¿de qué? De esas malas amistades que van a tener malas obras y te pueden arrastrar también hacia ellos. Lo que tienes que hacer entonces es escuchar las recomendaciones, el mensaje que te da la palabra del Señor, a través de la lectura directa que tú debes hacer a diario, o de los líderes o pastores que te instruyen también en la palabra. Entonces hay que tener cuidado de esto, para que tú siempre estés dentro del camino del Señor y tu entendimiento no sea entenebrecido, no sea oscurecido. Cuando nosotros venimos acá a la iglesia, te sientas en la silla, es para que tú escuches la palabra. Ahora también atento tiene que estar la palabra, no estés pensando en el partido de más tarde ni ninguna otra cosa, sino concéntrate bien en la palabra que estás recibiendo en este momento. Cuando en este salmo también nos está diciendo que esta persona justa no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores y de los burladores se ha sentado, se refiere a que esta persona no va a participar en las cosas corruptas o inmorales de este mundo. De tal manera que si nosotros en algún momento tenemos que tratar, de todas maneras estamos dentro del mundo, vamos a tener que tener contacto, conversar, tener algún tipo de relación, aunque sea laboral o de compañerismo, con esas personas que practican el pecado, nosotros en vez de ser arrastrados por ellos, más bien nosotros como somos sal y luz del mundo, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes fieles y embajadores de Cristo aquí en la tierra, lo que tenemos que hacer es influenciar a esas personas que están en oscuridad de manera positiva. ¿A través de qué? De nuestra exposición en la palabra y básicamente también, hermanos, a través de nuestro, ¿qué? Nuestro testimonio, tu conducta como creyente. Porque si tú como cristiano empiezas a comportarte como una persona del mundo, ¿qué van a decir del Evangelio? Hay que mostrarle a esas personas la gracia de Dios y predicarles el camino de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo aspecto, lo que el hombre justo tiene que hacer. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Esto está a continuación en Salmos 1:2. ¿Qué nos dice? Salmos 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora el salmista está dando un aspecto positivo, una característica de lo que tiene que hacer esta persona justa para poder ser bienaventurada. Y nos está diciendo que tiene que deleitarse, es decir, tiene que contentarse. ¿En qué? En la ley. ¿Cuál es la ley? Es la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la ley. Nos dice que en la ley, es decir, en la revelación de Dios, en la Biblia, está su delicia. No está en un equipo de fútbol, no está en una comida, sino lo más grato para esta persona es la palabra de Dios. Lo que no es un deleite vendría a ser una carga o molestia, es decir, el antónimo de deleite vendría a ser una molestia. Ahora, ¿cuál de estas dos palabras, deleite o molestia, significa para ti la Biblia? Deleite, ¿sí o no? Si es tu deleite y acá la Biblia te dice que medita en ella de día y noche, pregúntate, ¿cuántas horas o minutos tú le dedicas a la lectura de la palabra? En comparación de repente a cuántos minutos o cuántas horas estás tú pegado a los memes en el Facebook. Ahora, si quieres estar en el Facebook, a leer en el Facebook artículos y versículos, ahí es otra cosa. Pero en la palabra, ¿cuántas horas estás allí conectado a la Biblia, conectado con Dios y conectado con el mundo a través de tu celular? Haz el balance y ahí vamos a ver cuál es tu deleite.
Muchos cristianos queremos bendición de Dios. Le pedimos porque nos dé casa, trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Pero muchos cristianos, a pesar de que piden esas bendiciones de Dios, no quieren buscar a Dios. Para algunos cristianos, incluso el venir a congregarse les parece aburrido. No vienen o llegan tarde por uno u otro motivo, y así estás mostrando que le estás faltando respeto al Señor. Otros incluso no les gusta cantar, no se le escucha ahí cuando estamos en el momento de alabanza, pero para gritar un gol del equipo de nuestro país, ahí sí revienta la luna, ¿sí o no? Pero ¿cómo no revienta la luna para alabarle al Señor? ¿Ah? Tenemos que estar nosotros pendientes de las cosas del Señor, no pendientes de tu reloj para ver a qué hora va a terminar el culto, tampoco. Concéntrate en la palabra. Entonces nos está faltando comprender todas las cosas que tenemos que hacer nosotros para ser un verdadero cristiano, para ser un verdadero hijo de Dios, y para estar aquí nosotros presentes dentro del lugar celestial que es el templo del Señor. Amén. Venir aquí a la casa de Dios, al templo, tendría que ser un momento de alegría para nosotros. En la mañana temprano a las 8, y el culto es a las 10, tendrías que estar ya cambiándote, estar listo, desesperado por venir aquí al templo. Pero estás así con flojera, bostezando, estirándote como el gato para poder venir con pereza. Eso no debe ser. ¿Quieres entonces ver tú la bendición y la prosperidad en tu vida dentro de la voluntad del Señor? Aprende a deleitarte en el Señor. Aprende a deleitarte en su palabra. Y al hablar con Él en oración, allí en tu casa, con tu familia, en la iglesia, en la alabanza, da todo tu ser para el Señor. Amén. Amén. También hay otro grupo de personas que piensan, ahora en la actualidad, que simplemente es necesario limpiar un poquito nuestras vidas, es decir, quitar algunos de los pecados, pero aún todavía conservan algunos aspectos por ahí que tienen que corregir. Y piensan que de repente eso es todo lo que se necesita hacer. Pero, hermano, observemos aquí lo que nos dice la Biblia en este Salmo 1 respecto a esta persona bienaventurada, que es el hombre justo. Aquí nos dice que esta persona justa, la que va a ser bienaventurada, se deleite, es decir, su máxima alegría es la palabra del Señor. En otras palabras, encuentra máximo placer, máximo alegría, ¿en qué? En meditar, en aprender, en estudiar y en practicar la palabra de Dios. Y la Biblia es un libro emocionante, no hay nada ahí que pueda ser aburrido, ¿no? Yo no quiero decir tampoco con esto de que lo único que leas es la Biblia. Puedes leer libros de ciencia, libros de literatura que te instruyen, mejoran tu cultura, tu ortografía, etc. Pero también separa el momento para estudiar la Biblia. La lectura de la Biblia entonces para nosotros no debe constituir un motivo de aburrimiento, sino más bien el estudio de la Biblia tiene que ser algo agradable para nosotros. Y este salmo entonces está recalcando, está dando la importancia de que esa persona justa debe experimentar alegría al tener contacto con la palabra de Dios. Y es por eso que vemos nosotros muchas tragedias que hacen infelices a las personas, que se expresan en lágrimas, suspiros, dolor en el corazón, corazones quebrantados, hogares destruidos. ¿Por qué? Porque es el resultado visible de que los seres humanos están alejados de la palabra de Dios y han quebrantado también, obviamente, los mandamientos. Nosotros podemos aprender a seguir a Dios a través de la meditación en la palabra. ¿Y meditar qué significa? Lo que nos dice aquí en este versículo: medita en la palabra de día y de noche. Meditar en la palabra también significa que nosotros pasemos tiempo leyendo y pensando en lo que hemos leído. Además significa pensar acerca de cómo vamos a cambiar nuestra manera de vivir
con base a lo que nosotros estamos leyendo en la palabra. Entonces, conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para que nosotros podamos aplicar esa palabra de Dios a nuestra manera de vivir. Si nosotros queremos seguir a Dios, entonces, más de cerca, queremos estar más dentro del camino del Señor, tenemos que conocer lo que el Señor nos dice. Y la única manera de poder conocer lo que el Señor nos dice está en ¿qué? En la meditación de su palabra. Entonces tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es el espejo de Dios, es la misma voz de Dios que está allí presente delante tuyo y que nos revela también cómo somos realmente. Nosotros tenemos un corazón que incluso a pesar de ser creyentes todavía necesita ser corregido, porque hay una naturaleza ahí que no es santa. Y estamos luchando, batallando continuamente con eso. Y para poder limpiar todos esos rezagos de pecado dentro de nuestro corazón, necesitamos limpiarla a través de la palabra. Entonces tenemos que permitir que la palabra cambie esa voluntad que tenemos y que también pueda cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y si haces esto, vas a tener recompensas. La Biblia aquí también en estos versículos nos habla acerca de las recompensas del hombre justo, y esto lo encontramos en Salmos 1:3. A ver, lo leemos ahora, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Salmos 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? Nos está diciéndose la palabra que esa persona que no camina con los pecadores y que después también se deleita en la palabra de Dios, que va a tener bendiciones. Va a ser como un árbol que está junto al río, siempre fuerte, grande, con bonitas hojas, que da su fruto en su tiempo y siempre prospera. ¿Por qué muchos cristianos no prosperan? ¿Por qué muchos cristianos les va las cosas mal en la vida? Porque no están en los caminos del Señor, no se deleitan en la palabra y se juntan con personas que no son creyentes. Por eso a muchos creyentes no les va bien. El árbol es una figura que representa vida y firmeza. Todos sabemos que de repente cuando ustedes ven un árbol grande como una palmera que podemos ver en la costa, o los eucaliptos aquí en la sierra, o un sauce de repente que está al lado de un río, nosotros acá tenemos un río cerca, y ustedes ven los árboles frondosos y grandotes que están llenos de vida, incluso en épocas en que no hay mucha lluvia, época de sequía, pero como esos árboles están al lado del río, siempre se mantienen bien. Ese árbol no se seca. Entonces, si el cristiano ahonda, es decir, profundiza sus raíces en la palabra de Dios, que es la fuente de vida espiritual para nosotros, también ese cristiano va a ser un ejemplo de firmeza y de frescura. Vivirá de acuerdo a cada versículo de la Biblia. Va a tener su fruto, va a prosperar. Tenemos que esperar entonces que nosotros como creyentes, si permanecemos en la palabra, seremos así. Aunque claro, no todo creyente va a prosperar inmediatamente. Hay que tener paciencia. Por eso que acá la Biblia también dice, va a dar su fruto, pero ¿qué dice? En su tiempo. También, mire, la Biblia es sabia, te dice, en su tiempo va a prosperar. Te está diciendo también que tú como cristiano también, esas bendiciones que tú esperas, incluso las bendiciones materiales, van a tener su tiempo. No vas a decir, ya yo estoy en mi palabra, Señor, mañana quiero tener todito. Tampoco. Tienes que saber esperar. Dios te va a saber dar lo que tú necesitas en su tiempo, y también sabe en qué cosas te va a limitar. ¿Por qué? De repente, si tú recibes mucho, también te apartas del Señor. Él sabe lo que te da. Cuando las Escrituras prometen y te dicen
que todo lo que hace prosperará, significa, escuchen hermanos, o mejor dicho, no significa que un cristiano va a ser inmune o que un cristiano nunca va a caer en fracaso o que va a tener dificultades. Eso no te dice la Biblia. Todo cristiano, como estamos viviendo en un sistema de un mundo caído, todo cristiano va a estar también expuesto a eventual fracaso, caída, desastre, enfermedad y muerte. El cristiano no se libra de las dificultades. El cristiano no se libra de las enfermedades. Y una dificultad o una enfermedad no representa necesariamente un castigo de Dios, sino que estamos viviendo en este mundo caído y tanto creyentes como no creyentes estamos expuestos a todo tipo de situación que se pueda presentar. La crisis económica también nos va a tocar a nosotros, pero la diferencia que tenemos es que si estamos en los caminos del Señor, a pesar de esas dificultades, nosotros vamos a permanecer fortalecidos. Entonces lo que la prosperidad significa aquí en estas escrituras no significa que vas a tener muchos carros, mucha plata, muchas casas. Eso no significa prosperidad. Significa que cuando la sabiduría de Dios se va a aplicar en nuestras vidas, ese fruto que son los resultados de nuestro crecimiento espiritual va a producir en nosotros lo mejor, lo bueno y la aprobación de Dios en nuestras vidas, fundamentalmente en el aspecto espiritual. Así que, como un árbol que está cerca del río, que absorbe agua y produce muchos frutos, nosotros también tenemos que absorber ¿qué cosa? La palabra de Dios, para producir buenos hechos y buenas actitudes que honren a nuestro Señor. Amén. Amén. Pero entonces, para poder alcanzar ese nivel de vida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la palabra de Dios dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras mentes. Amén. Pero ahora, el cristiano, para que pueda dar frutos, así como el árbol, tiene que estar ¿qué? Plantado. O un árbol que ha sido extraído de sus raíces y está tirado ahí el árbol, va a poder dar fruto. ¿Qué le pasa al árbol cuando lo arrancan? Se seca. Entonces nosotros tenemos que estar plantados en las raíces de la palabra de Dios, porque si por propia voluntad tú mismo te arrancas de la raíz, te vas a secar. Estar entonces junto a las aguas, que significa la palabra del Señor, te va a hacer fructífero, te va a hacer verde, va a permitir de que tú seas fuerte. Vean entonces que es una linda descripción la que nos está dando aquí en el Salmos 1:3, que un árbol va a dar su fruto a su tiempo, el cristiano va a tener prosperidad en su tiempo, de acuerdo a la voluntad del Señor. Acá en el versículo nos dice que la hoja de este árbol que está al lado del río no cae, y todo prosperará. ¿Cuál es la clave? Estar plantado en la palabra, es decir, que nuestra vida siempre busque al Señor. Entonces, no nos apartemos, hermanos, no te desanimes. La palabra te va a permitir a ti que tú puedas soportar todo tipo de pruebas. A pesar de que las situaciones puedan ser difíciles, tú permaneces firme en la palabra del Señor y así permanecerás fuerte y adelante. Ahora, este salmo también nos habla de otro camino, en contraste al primero. También hace referencia al camino de los pecadores. Entonces, el segundo camino es el camino de los pecadores. El segundo camino, el camino de los pecadores. Y la Biblia también en este salmo nos explica cómo es el camino de los pecadores. Y esto lo vemos en Salmos 1, versículos 4 y 5. A ver, lo leemos, hermanos. La palabra del Señor nos dice en Salmos 1, 4 y 5: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ustedes conocen lo que es el tamo?
El tamo es la cubierta, es decir, la cascarita que se puede retirar de algunas semillas. Acá que tenemos la costumbre de repente de cultivar trigo o cebada, esa cascarita, al momento de pelar, ese es el tamo. El tamo, ustedes saben que se retira del grano a través de un proceso que se llama la trilla. Lo trillan y después lo avientan para que el mismo viento separe el grano del tamo, que es la cascarita. El tamo entonces es muy liviano, ¿no es cierto? Por eso es que el viento nomás se lo lleva. El más mínimo viento se lleva el tamo para que pueda ser separado del granito, que es lo que nos alimenta. Mientras que el grano, que es bueno, cae para poderlo depositar en alguna vasija, el tamo es arrastrado por el viento lejos. Entonces, fíjense, ¿qué nos está diciendo que la palabra? El creyente, la persona justa, es como el granito de trigo, que va a caer ahí para que sea bien utilizado, y el tamo se lo lleva el viento para hacer el injusto, la persona pecadora, es como el tamo que se lo lleva el viento. ¿Para qué? Para ser desechado. Entonces el grano es el símbolo de una persona fiel a Dios y el tamo es una persona injusta. El malo entonces, la persona mala, la persona pecadora es comparada aquí o está representada por el tamo que es arrebatada por el viento. Y nos sugiere varias ideas. Primero, este tipo de persona, la persona pecadora, se distingue por ser insustancial, es decir, no le da importancia a las cosas de la Biblia. Tal vez esta persona injusta, pecadora, pueda ser rica, poderosa, tener un alto cargo en alguna empresa o en el gobierno. Puede ser divertido, puede ser alegre, amistoso, pero carece de las cualidades esenciales del hombre que Dios está pidiendo para nosotros. Nos está diciendo también que esta figura del tamo representa el poco valor que tienen estas personas que no conocen a Dios. Personas de repente que incluso nosotros podríamos admirar. Jugadores de fútbol, artistas, políticos, no sé. Estrellas de cine, cantantes, multimillonarios, grandes empresarios, grandes influencers, los de ahora. Pero desde la perspectiva del mundo quizás ellos podrían ser sobresalientes, ¿no? Influyentes, pero en la presencia del Señor no dejan más que ser un humo o neblina que se dispersa rápidamente con el viento. Qué triste es ver entonces actualmente que muchos cristianos están siguiendo a estas personas influencers que están alimentados por la filosofía del mundo en vez de seguir a creyentes verdaderos. ¿Cuántos de ustedes aquí de repente en sus cuentas de Facebook o en sus cuentas de YouTube están suscritos a canales o son seguidores de artistas, futbolistas, etc.? ¿Y cuántos de ustedes, siendo creyentes así en sus cuentas de Facebook o cuentas de YouTube, están suscritos a canales cristianos? Y hay varios, ¿sabes? No hay solo. No, por ejemplo, el canal de la iglesia no es el único. Hay muchos canales cristianos muy buenos. ¿A cuántos de ellos siguen ustedes? A pesar de yo tener mi propio canal en YouTube, o 2 canales, también sigo a otros creyentes, como Armando Alduzzi, Sara Yuritza, Jaciel Rodríguez, Daniel Torres y otros tantos que son muy buenos. Ustedes también deberían seguirlos. Esta persona que es incrédula tampoco tiene firmeza en sus convicciones. Van a estar cambiando de postura en postura según las cosas que les convengan o sus propios intereses personales. Y al estar ellos, este pecador, al estar alejado de Dios, van a carecer de todo peso moral
y va a ser movido por ahí y por acá, siguiendo las corrientes del mundo, llevando de repente las temporalidades de la moda o de las corrientes. Ustedes conocen aquí el proceso, los que han vivido en el campo o conocen el campo, conocen cómo es ese proceso del trillado y el aventado. Una vez que tienes el maíz, el trigo, lo trillan, ya se va separando de la cascarita del trigo, lo avientan, la cascarita se va. ¿Y luego qué? El campesino se va a ocupar únicamente del grano. La paja, el tamo va a quedar a merced del viento, porque la expresión correcta sería ese cascarita, esa pajita no sirve para nada. Y en ocasiones también de repente puede juntarse toda esa cascarita, toda esa paja, ¿y qué se hace con eso? Quemarlo. Se quema. ¿Y el quemar qué cosa significa? Bíblicamente, el infierno. Entonces, ¿cuál es el destino de ese pecador? Es separado y se va al infierno. Entonces, fíjense la perspectiva que nos está dando acá la Biblia. ¿Cuál es lo correcto? Para Dios, el justo es como un árbol firme, un árbol que está al lado de un río, que está fuerte, fructífero, siempre verde, permanente, hermoso, mientras que el malo es como una pajita inservible que su destino final será ser quemada. Y aquí vamos a ver en el último versículo de este Salmo, vemos justamente el fin de ambos caminos. La tercera cosa en que reflexionamos entonces es el fin de ambos caminos. Y vemos ahora en Salmos capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios nos dice en Salmos 1, 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces aquí el salmista, el rey David, nos estaba mostrando el contraste entre el destino final de los justos y el destino final de los malos o de los pecadores. Y lo ha reservado justamente citar cuál es el destino final, justo aquí al término de este Salmo 1. Al principio, nos está diciendo cuáles son las características del hombre bueno o del hombre justo, luego nos dice las características de la persona mala o pecadora, y al final nos está diciendo cómo van a acabar los dos. Jehová nos muestra aquí entonces el camino. Él está diciendo que va a cuidar de aquella persona que es justa. Pero va a llegar un día que todos vamos a ser sometidos a juicio. Quizás ustedes ven alrededor suyo muchas personas pecadoras que tienen de todo, son muy prósperas, incluso cristianos que reniegan y dicen: ¿por qué esa persona que es así, es asá, esa chica de que tiene comportamientos malos, o ese chico que engaña, que pide coima, tiene todo? Y yo que soy cristiano, vivo pobre, tengo deudas, me falta para comer, no tengo carro, tengo casa chica, te quejas, ¿no es cierto? Pero Dios está diciendo que al final, ¿qué va a pasar con esa persona pecadora? Su camino, ¿cómo va a ser? Perecerá. Muerte espiritual, muerte eterna en el infierno. ¿De qué vale entonces que un no creyente pueda tener todo en este mundo, pero si al final su destino será la muerte eterna? Con esto no quiero decir que un cristiano no pueda tener cosas. Si tú como creyente te esfuerzas, trabajas, estudias, eres prudente en los negocios, puedes prosperar, bien. Pero si no lo logras, no te quejes y no tengas envidia de la persona que es pecadora, que pueda tener todo. ¿Por qué? Porque los malos van a tener su momento. Cuando Dios se ponga o se disponga a juzgar finalmente a toda la tierra, Él va a practicar sus principios de justicia. Los malos
también van a resucitar, pero los malos van a resucitar para juicio eterno y van a sentir una profunda vergüenza. Quizás esto no esté ocurriendo hoy, ¿no? Pareciera que la maldad está venciendo por todo lado, pero va a llegar el momento de que esa maldad va a ser exterminada. Cuando llegue ya el momento del juicio del alto tribunal de nuestro Señor, allí ya la justicia va a permanecer por toda la eternidad. Ahora, es frecuente encontrar de repente que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le dice malo. A los cristianos, cuando presentamos nosotros nuestra postura de ciertas cosas que son incorrectas, nos dicen que somos intolerantes, que somos atrasados, que somos retrógradas, e incluso hay hasta políticos que dicen que los cristianos, por tener sus ideas conservadoras, así nos dicen ellos, somos hasta neandertales, nos han dicho que somos primitivos. Dios los juzgará, porque también todo va a quedar descubierto, el pecado de esos pecadores va a quedar descubierto y será juzgado. Nos dice aquí la Biblia en este último Salmos que esos pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el destino del final de ellos ya está marcado. El destino final del justo y el destino final del pecador está claramente y completamente separado. Los impíos no van a formar parte de la congregación del pueblo de Dios. Entonces, la vida de aquella persona que sigue a Dios es un camino que significa un estilo de vida, es un andar con Dios. Y el camino de los impíos es un camino que está lejos de la voluntad de Dios. La vida de los malos también representa su manera de vivir, su estilo de vida. Pero ese camino del malo está destinado hacia la destrucción. Pero entonces nos preguntaríamos, y lamentablemente es así, ¿por qué hay cristianos que quieren imitar el estilo de vida de esas personas? No debería ser así. Una razón es porque no están firmes en la palabra, no se están deleitando en la palabra. Por eso que esas personas se ven atraídas por el mundo. O lo otro, que quizás esa persona que viene a la iglesia, que dice ser cristiana, nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Entonces no podemos considerarla como una persona justa. Por lo tanto, no sería como un árbol, sino sería como el tamo. A manera de conclusión, hay mucha bendición para nosotros en seguir la gracia del Señor. Y también hay una maldición en evadir, es decir, en estar lejos de ese camino del Señor. Hay un cielo que nosotros podemos ganar, pero también hay un infierno al que pueden caer esas personas que no siguen a Cristo. Y esto no es cuento, no es fábula, no es leyenda, no es historia, nada de eso. El cielo es verdadero, el infierno también es verdadero. El ser humano, todo ser humano nació pecador y es afectado también por el conocimiento, por la experiencia del mal. Es fácil de que una persona pueda irse por el camino de la perdición cuando no conoce a Cristo. Y no solamente es en la naturaleza, el mundo y el enemigo Satanás siempre está tratando de llevar por el camino desviado a la persona. Pero para nosotros ser libres de ese camino, la palabra te está diciendo que tenemos que reflexionar, meditar en su palabra. Y este Salmo 1, el primer capítulo de este importante libro, nos está diciendo justamente cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. Nos está diciendo que nosotros tenemos que reflexionar, andar, caminar ¿dentro de qué? Dentro de los caminos del Señor. Recuerda, hermano, que la Biblia nos está diciendo, no solamente en Salmos, sino en muchas porciones de la Biblia, que va a llegar un momento que el juicio va a alcanzar a los impíos y que su camino no va a permanecer. A pesar de que ahora puede estar prosperando esa persona impía, su camino va a ser el camino final, el destino final va a ser el de la destrucción. Los caminos del malo finalmente van a perecer.
Recordemos entonces los temas de este capítulo. Dos hombres, el justo y el pecador, que van a tener dos caminos, un camino en el Señor y un camino lejos del Señor, y los dos destinos. Un destino que lo lleva al cielo, a la vida eterna, y un camino que lo lleva a la muerte eterna, al infierno. Un camino, el camino del pecador, es como un callejón sin salida. El otro camino, el camino del justo, no conduce a la vida. Dios nos está diciendo en la Biblia lo que está bien y lo que está mal. Nos está diciendo que tenemos que caminar, tenemos que comportarnos bien. La palabra de Dios tampoco puede ser cambiada, no puede ser alterada por ningún tipo de filosofía ni corriente de esta nueva generación. Entonces, cuando Salmos 1 nos está presentando estos dos caminos, estos dos estilos de vida, estos dos tipos de personas y dos destinos, nos está enseñando por medio de este contraste cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Y cuál es la decisión que tenemos que tomar? Cada ser humano tiene que decidir, entonces, cuál de estos caminos quiere llevar. Si escoge el camino del justo, el camino de esa persona bienaventurada, va a estar entonces dentro de ¿qué? Dentro de ese camino correcto, en comunión con Dios, y va a ser merecedor no solamente de la vida eterna futura, sino también de estar aquí en prosperidad dentro de la voluntad de nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por su atención. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios en esta mañana por tu palabra, por tu importante lección que nos das a través del Salmos 1. Señor, permite que nosotros podamos deleitarnos más en tu palabra, de que nos contentemos a través del estudio de la Biblia y que podamos aplicar todos esos mandamientos en nuestras vidas. Para que así nosotros podamos ser como ese árbol que se encuentra al lado de un río, fuerte, vigoroso, siempre verde y que da fruto a su tiempo. Instruye, Señor, a nuestros hermanos aquí en el templo y a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, para que no nos desviemos del camino y no seamos llevados por el viento. Cumple, Señor, también nuestras peticiones de acuerdo a tu voluntad, Señor. Escucha el clamor de tanta gente que pueda tener algún tipo de necesidad. Padre Celestial, llévanos con bien siempre en cada momento. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.